Buenas tardes, mi nombre es Carlos Castro. Hoy es 3 de marzo del 2024. Eh, Vamos a ver algunos puntos importantes correspondientes al trabajo que busca identificar la estructura de un hecho generador, ¿verdad? Aquí es importante y vamos a ver algunos de los puntos que se nos piden. Y el primero es la definición del sujeto activo. Y pues el sujeto activo es la identidad o organismo que tiene la facultad de exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es la entidad pública, generalmente el Estado, que tiene esa potestad para recaudar impuestos y otros tributos. Eh, los tipos de administración tributaria, existe la que es centralizada, es el tipo de administración en donde todas las funciones de recaudación, fiscalización, la gestión de tributos son llevadas a cabo por un ente central, como el Ministerio de Hacienda o la Hacienda, la agencia tributaria, digamos en este caso que para nosotros es el Ministerio de Hacienda, pues. Y la descentralizada, que es algunas funciones tributarias que son delegadas a nivel, eh, digamos, nacional, ¿verdad? Dada como a gobiernos regionales, municipalidades o locales, ¿verdad? En donde se pueden tener esas competencias específicas de recaudación y gestión de ciertos impuestos dentro de el territorio. Ahora, si hablamos del sujeto pasivo, eh, estamos hablando de aquel que es obligado a cumplir con las obligaciones tributarias, ya sea pagando impuestos o cumpliendo otras responsabilidades fiscales. Y pues entre los contribuyentes nos encontramos a las personas naturales, que son aquellos individuos que por sus características económicas o algunas otras razones que pueda establecer la ley, están sujetos al pago de impuestos. Pero también existen las personas jurídicas, o que son empresas o organizaciones que legalmente están constituidas, que también tienen esta obligación de pagar impuestos y de cumplir con las obligaciones fiscales. Como temas de responsables o responsabilidades, tenemos los responsables directos, que son aquellos que por ley están obligados a cumplir con las obligaciones tributarias de manera directa, ¿verdad? Como los propietarios de un negocio, por ejemplo. Y están los responsables indirectos, que son aquellos que aunque no son los principales obligados, tienen la responsabilidad de cumplir con ciertas obligaciones tributarias como agentes, digamos, retenedores de estos impuestos. Ahora, si hablamos del aspecto material, ¿verdad? Estamos hablando de los elementos sustanciales que determinan la obligación tributaria con la naturaleza de la actividad, digamos, económica que se realiza. Esta la obtención de ciertos ingresos o la posesión de ciertos bienes, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos configuran este aspecto material? Pues los elementos incluyen la realización de actos o situaciones que la ley considere que son generadores de obligaciones tributarias, como la venta de bienes o la prestación de algún servicio o la obtención de ingresos, digamos, entre algunas otras cosas. Tenemos un aspecto espacial, que cuando hablamos del aspecto espacial se refiere al ámbito geográfico en el que se aplica esta imposición tributaria, es decir, el territorio sobre el cual un Estado tiene competencia para gravar determinadas actividades o bienes. Y cuando hablamos de territorialidad de la imposición tributaria, pues estamos hablando de los límites geográficos en los cuales el ejército el Estado puede ejercer su poder impositivo, ¿verdad? Esto puede incluir el territorio nacional, las zonas específicas o incluso territorios extranjeros que en algunos casos son de impuestos, digamos, de renta. Hablamos, por ejemplo, también del aspecto temporal, ¿verdad? Que existe un aspecto de tiempo
al momento en que se considera que se ha generado una obligación tributaria, lo cual determina un periodo de tiempo para el pago de este tributo. Con los periodos de imposición, estamos, por ejemplo, podríamos hablar del devengado, que es el periodo en el que se genera el derecho de obligación tributaria, independientemente de cuándo se haya hecho el pago o la transacción que la origina. Y el percibido, que es el periodo en el que efectivamente se recibe o se paga el tributo, es decir, cuando se materializa el ingreso o el egreso del dinero correspondiente al impuesto. ¿Cuándo es el nacimiento de un hecho generador? Pues, ¿en qué momento es el que surge esa obligación tributaria? Pues este nacimiento de un hecho generador, estamos hablando del momento que cuando se produce la situación que digamos que es prevista por la ley como generadora de obligación tributaria. Ahí es donde se da el origen al deber de pagar el impuesto correspondiente. Ahora, ¿cuáles son factores determinantes de esta situación? Pues son los que determinan el nacimiento del hecho generador y pueden variar según el tipo de tributo o la legislación aplicable, pero generalmente están relacionados con la realización de ciertas actividades económicas, como la obtención de ingresos o la adquisición de algún bien, digamos, entre algunos otros ejemplos, ¿verdad? Eh, la exigibilidad, estamos hablando del plazo de cumplimiento de la obligación tributaria, ¿verdad? Se exige o la exigibilidad se refiere al momento en que la obligación tributaria se vuelve exigible, es decir, cuando el contribuyente está legalmente obligado a cumplir con el pago del tributo. ¿Cuáles son algunas condiciones de esa exigibilidad? Bueno, las condiciones pueden incluir la presentación de declaraciones tributarias, la realización de determinados actos económicos o la fecha límite establecida por la ley para el pago de un impuesto que corresponda, ¿verdad? Y cuando hablamos del aspecto cuantitativo, aquí hablamos, digamos, del cálculo de la obligación tributaria. El aspecto cuantitativo se refiere a, digamos, a poder determinar la cantidad exacta que un contribuyente debe pagar en un concepto de impuestos, teniendo en cuenta las tasas impositivas aplicables y otros factores también que son relevantes, ¿verdad? ¿Cuáles factores? Bueno, estamos hablando de la base imponible, de las deducciones permitidas, de las tasas impositivas vigentes o cualquier otro elemento, digamos, que pueda afectar el monto final del impuesto a pagar. Normas, cuando vemos algunas normas de no sujeción, bueno, ¿qué es el concepto de no sujeción? Estas normas establecen las situaciones o las actividades que, a pesar de estar dentro de un ámbito de aplicación del impuesto, están exentas de pagar este impuesto. Entonces, ¿cuáles son las normativas que establecen estos casos de no sujeción? Bueno, estas normativas pueden variar según el tipo de tributo, ¿verdad? O la legislación que de cada país. Pero, digamos, si hablamos generalmente, incluyen, por ejemplo, las disposiciones específicas de estas actividades o los bienes o las personas del pago, digamos, de este impuesto bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Ahora, si vemos como una recapitulación de los elementos claves del hecho generador, ¿verdad? Estamos hablando que es el evento o la situación que de acuerdo con la ley da origen a una obligación una obligación de pagar un impuesto, ¿verdad? Estábamos hablando de la definición legal, o sea que cada sistema tributario define de manera específica los eventos o las situaciones en donde se constituye un hecho generador para cada tipo de impuesto. El momento en el que ocurre, el momento de ocurrencia, el momento es en donde se produce este hecho generador y puede variar con el tipo de impuesto o la legislación aplicable también, ¿verdad? La determinación de la base imponible está vinculado, digamos, a, está relacionada con la cantidad de ingresos o el valor de los bienes adquiridos
cualquier otro factor que sea relevante que establezca la ley, ¿verdad? Cuando hablamos de la responsabilidad del contribuyente, estamos hablando de la obligación que se tiene para cumplir el pago o el impuesto correspondiente. Y algunas consideraciones temporales y espaciales, ¿verdad? Que estamos hablando de los tiempos y el espacio en donde estos periodos de imposición o el territorio donde debe ser impuesto este tributo, ¿verdad? Alguna importancia, cuando hablamos de la importancia de comprender los aspectos de un hecho generador en la aplicación tributaria, ¿verdad? Estamos hablando de aquellos relacionados con el hecho generador, que es crucial, digamos, para una adecuada aplicación de las normas tributarias. Aquí hablamos del cumplimiento legal, que es conocer cuándo se produce el hecho generador que permite, digamos, a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales. La planificación fiscal para los contribuyentes, entender cuándo se genera esta obligación, cuándo se debe pagar el impuesto, ¿verdad? Para que se pueda optimizar, digamos, las estructuras empresariales y toda la gestión de tiempos de transacción, que es importante, ¿verdad? Algo importante también a tomar en cuenta es la efectividad administrativa, digamos, para las actividades, para las autoridades tributarias, cómo comprender los aspectos de un hecho generador que es fundamental para la administración tributaria efectiva, ¿verdad? Permitir una supervisión, una fiscalización de las actividades económicas y asegurar una recaudación eficiente de los impuestos. También, digamos, cuando hablamos de la transparencia y la equidad, es una comprensión clara y precisa de este hecho, ¿verdad? Que todos los contribuyentes están o estaremos sujetos a las mismas reglas y a las condiciones, lo que promueve que haya una equidad también y que haya una confianza en este sistema tributario. O sea, podríamos entender, a manera de resumen, podríamos entender que un hecho generador en la aplicación tributaria es esencial, tanto para los contribuyentes como para las autoridades fiscales. Esto de alguna manera nos facilita el cumplimiento legal y la planificación fiscal y bueno, que seamos efectivos administrativamente, ¿verdad? Y algo muy importante que considero con todo lo que vimos es que esto promueve definitivamente la transparencia y, y con la transparencia y con la equidad la gente tiende a tener, digamos, confianza en el sistema tributario. Muchas gracias y buenas noches.